Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a presentar una manera sencilla de cómo unir dos o más archivos y generar actualizaciones sencillas cuando estos respetan un mismo formato. Por ejemplo, cuando tenemos que unir logs que exportamos de consolas o sistemas, los cuales nos envían o tenemos que extraer continuamente actualizaciones. La gente neandertal usa la nada eficaz técnica del conocido control C, control V. Los que pudieron evolucionar a la época industrial lograron desarrollar la capacidad del uso de macros. Y ya la gente floja y de la época más moderna como su servidor, tenemos la fortuna de contar con Power Query en Excel, que a partir del 2010 salió como complemento instalable y desde el 2016 ya está integrada en esta herramienta hasta las actuales versiones 2019 y la versión de suscripción 365. ¿Qué es Power Query? Es una herramienta ETL que sirve para extraer, transformar y cargar la información, por sus siglas en inglés. Ahora, ¿cómo se usa? Pues acompáñenme y se los mostraré. Pues bien, para unir estos dos archivos, veremos que ambos cuentan con una estructura idéntica, tanto en los nombres de las columnas como en los datos y el tipo de datos de estos. En este caso, este archivo contiene información de los años 2013, 14 y 15. El siguiente archivo tiene información de los años 2016, 17 y 18. E igual en la misma estructura, con los mismos nombres y encabezados, como lo obtendríamos de una consola con la cual configuramos con la misma información. Pues bien, para unir estos dos archivos en uno solo, desde un nuevo libro, nos vamos a ir a la pestaña Datos, a la sección de Obtener datos desde un archivo de una carpeta. Ahora nos vamos a ir a la ruta en la que se encuentran nuestros dos archivos, que en mi caso es en esta carpeta que se llama Excel, que está en C, Unión. Una vez dentro de la carpeta de unión, vamos a darle abrir a la carpeta. Nos va a cargar la siguiente ventana donde nos va a mostrar los dos archivos que efectivamente tenemos dentro de la carpeta. Ahora, aquí en este menú le vamos a dar combinar, combinar y transformar datos. La siguiente ventana será la de la configuración de la consulta para la unión de los archivos. Aquí nos está diciendo que va a combinar los archivos, para lo cual va a tomar como ejemplo al primer archivo. Nosotros también podemos seleccionar cualquiera de los otros archivos que se mantengan en la carpeta para que lo tome como ejemplo. En este caso, con el primer archivo estamos bien. En este caso nos está mostrando la única hoja que está dentro del libro, para lo cual la seleccionamos. Y como veremos, aquí nos está mostrando la misma información del archivo que anteriormente abrimos. Ahora les recomiendo seleccionar omitir archivos con errores. Esto ya que si colocamos algún archivo que no pertenece a la estructura, lo va a evitar y solamente va a cargar los archivos que tienen la misma estructura para combinar. Ahí nosotros, por el nombre del archivo, como ahorita veremos, sabremos si se cargaron los archivos o no. Bueno, ahora ya que seleccionamos omitir archivos, vamos a darle en aceptar. Lo siguiente que nos abre es la ventana del editor de Power Query, que como su nombre nos lo dice, es un editor de consultas. Aquí siempre la primera columna, en el caso de cuando son uniones, nos muestra el nombre del archivo origen de donde viene el dato. Si nosotros damos clic aquí en este menú, vamos a ver que es como los filtros de Excel. Aquí en este caso nos permite ver los dos archivos que se mantenían dentro de la carpeta, lo cual significa que ya están unidos los archivos. Bueno, le damos a aceptar. Posterior a hacer la unión, es muy importante que nosotros identifiquemos la consulta, por lo cual se recomienda que se le coloque un nombre apropiado para esta consulta.
en este caso va a ser inventario. De este lado podremos ver cada uno de los pasos que fueron ocurriendo dentro del archivo para que este resultado final sea se pueda observar. Como por ejemplo, si yo no quiero que se muestre el nombre del archivo de donde proviene el dato, únicamente a nivel consulta le doy clic derecho, quitar, y me agrega un paso, que en este caso es la columna quitada. Algo muy recomendable es que después de cada movimiento nosotros lo identifiquemos, para lo cual vamos a ponerle un nombre a cada paso según corresponda, para poder usar una característica que en un momento más les voy a explicar. Aquí le voy a dar cambiar nombre. En este caso va a ser quitar nombre del archivo. Y bien, ya queda identificado el paso. Por ejemplo, aquí el inicio y el fin yo sé que son fechas, para lo cual tengo dos opciones para cambiar el tipo de dato. Una es sobre este icono del que nos dice el tipo de dato, que en este caso nos lo está tomando como un número entero. Le damos clic y lo cambiamos a fecha. Una forma más es seleccionamos el nombre de la columna en la parte superior en inicio. Aquí nos dice tipo de datos, dice que es un número entero. Entonces damos clic a este menú y en fecha. Y tenemos aquí, por ejemplo, ya el dato en su formato correcto. Vemos que el resto de archivos el resto de datos está correcto, y procedemos a realizar el cierre y la carga de la información dentro del libro donde estamos procesando la información. Ahora aquí estamos viendo la consulta, pero por ejemplo, si yo me equivoqué y si necesito el dato del nombre del archivo del que proviene cada registro, entonces yo lo eliminé en la ocasión pasada, pero es posible revertir ese paso, para lo cual tenemos varias formas de acceder de nuevo al editor. Una de estas es sobre esta ventana de consultas y conexiones. Damos clic al nombre de otras consultas y nos abre el editor de Power Query. Si yo ya había guardado mi archivo, me había salido y cualquier cosa, por ejemplo, si yo me pongo fuera y esto ya no está, hay una forma más de entrar al Power Query, que es seleccionamos la tabla de la cual proviene la consulta. En el menú de arriba nos habilita una nueva pestaña, dos pestañas, el diseño de la tabla y el de consulta. En este caso nos vamos a ir a consulta, a editar, y nos abre el editor de Power Query. Por ejemplo, aquí que resulta que siempre sí necesito el nombre del archivo del cual proviene el dato, el registro. Entonces lo único que tengo que hacer es sobre el atache, dar clic sobre el atache del paso que ya no quiero ocupar, o que ya no quiero que se vea reflejado en como les comentaba. Por eso es muy importante poder identificar cada transformación que hagamos. Hay un sinfín de transformaciones que podemos hacer, que posteriormente iré explicando las más utilizadas. Ahora le doy clic y desaparece el paso. Le doy eliminar paso y este paso desaparece de aquí, y volvemos a tener el nombre de la columna, que en este caso vemos que sigue apareciendo los dos archivos con los que empezamos la consulta. Vamos a aceptar. Algo también muy importante es que no necesariamente después de la consulta tenemos que mantener el orden del que viene el origen de los datos. Por ejemplo, a mí me importa que la marca esté antes del modelo. Entonces yo únicamente arrastro desde el nombre del título a la posición en que la quiero. Por ejemplo, aquí nos dice columna reordenadas, perdón. Entonces vamos a dar clic derecho, cambiar nombre,
y le vamos a poner mover marca. Una vez realizado todos los movimientos que creemos necesarios y que necesitamos, nos vamos a cerrar y cargar. Esto, como veremos en la tabla de atrás, ya nos coloca el nombre del archivo, así como el ordenamiento de la marca antes del modelo. Ahora, si yo requiero actualizar por ejemplo, ahora con los datos del año 2019, que este archivo lo tengo aquí, 19, nos lo llevamos únicamente a la misma ubicación donde están los otros dos archivos. Ahí lo colocamos, nos vamos a esta parte de la tabla y tenemos algunas opciones para realizar la actualización de los datos. Veamos. En este caso solamente nos sigue mostrando los dos primeros archivos con los que empezamos la consulta. Si nos vamos al final de la tabla, veremos que estamos en la fila 1815. Bien, ahora, ¿cómo puedo actualizar los datos con el nuevo archivo que ya se encuentra en la carpeta? Pues tenemos dos opciones principales. La primera es en este botón, actualizar. Abrimos a actualizar, cualquiera de los dos es lo mismo. O podemos colocarnos en la tabla, clic derecho en cualquier posición dentro de la tabla y en el icono actualizar. Esto, como vemos acá abajo, ya nos está colocando el archivo del año 2019. Y ya no estamos solamente en la columna 1815, sino que con los nuevos datos ya llegamos a la 1971. ¿Esto de qué forma nos impacta? Si nosotros tenemos que estar realizando unión constantemente de archivos, ya no tenemos que estar realizando control C, control V o una macro que nos las una. Ahora hace falta solamente colocar el archivo dentro de una carpeta a la cual le crearemos una consulta y estos se unirán. Ojo, siempre y cuando mantengan la misma estructura de origen los archivos. Y bueno, hasta aquí sería todo. Espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un buen día. Hasta luego.